Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, que es la segunda parte del webinar que dimos hace un par de semanas sobre Camins, sobre cómo conseguir robustez en nuestros sistemas de trading utilizando el algoritmo de minería de datos, ¿vale? El algoritmo de clasificación Camins. Antes de comenzar, podéis indicarme a través del chat de los asistentes cuántos estuvisteis en la sesión anterior de Camins parte 1. Podéis escribirme por ahí por el chat, aquellos que estuvieseis presentes. Vale, veo que hay muy poquito de los que estáis ahora, que sois un montón, pero muy poquitos estuvisteis presentes en el anterior. En la página de FX Street tenéis la grabación del seminario anterior, ¿vale? Sobre Camins. Entonces, si queréis, puedo hacer un breve resumen de lo que vimos, pero yo os aconsejo que luego veáis el vídeo, ¿vale? Y así entendáis mejor un poco para lo que utilizamos este algoritmo. Mirad, básicamente en la anterior sesión vimos cómo Camins es un algoritmo que resuelve un problema que tenemos a la hora de diseñar y operar con los sistemas de trading. El problema que tenemos es el de elegir los parámetros. ¿Qué parámetros elegimos para que sean los más robustos y funcionen mejor, ¿vale? Den mejor rendimiento cada uno de nuestros sistemas frente al mercado? Normalmente lo que se suele hacer es optimizar y después de la optimización elegir aquella que nos parece mejor optimización, la que da más beneficio, por ejemplo, ¿vale? O la que tiene menor drawdown, algo así. Pero este enfoque es bastante miope y da lugar a malos resultados. Con Camins vimos en la sesión anterior cómo es un algoritmo que nos va a ayudar directamente a elegir qué qué conjunto de parámetros son los mejores, los que hacen más robusto a nuestros sistemas de trading. Y os ponía el ejemplo que tenéis delante, ¿vale? Que es, comparaba este de arriba, este sistemas en control, con el sistemas con Camins. Se trata de dos cuentas de trading en real puestas en paralelo con los mismos robots, operando los mismos robots. ¿De acuerdo? Solo que en la primera cuenta los robots, los parámetros, después de optimizarlos, los parámetros han sido seleccionados siguiendo la optimización, o sea, siguiendo un criterio de optimización estándar, como pueda ser, venga, los que den mayor beneficio, y en la cuenta de abajo es la misma cuenta operando en el mismo momento con los mismos robots, y la misma optimización, pero los conjuntos de parámetros para cada robot han sido elegidos, seleccionados mediante Camins. Y como veis, los incrementos en estas estadísticas que tenemos para evaluar cómo se comportaron las dos cuentas, los incrementos pues son bastante importantes en el segundo caso, ¿no? Estamos hablando de, en cuanto a pips, casi un 600% más, una disminución del drawdown de casi un 50%, el ratio entre beneficio y riesgo aumenta increíblemente hasta un 1000 y pico, 1125%, y el otro ratio, el SQN, también un ratio importante, pues hasta un 572%, ¿vale? Esto era lo que veíamos en el webinar de hace un par de semanas, que os comento que en la página de FX Street podéis volver a ver ese vídeo. ¿Qué vamos a hacer en el webinar de hoy? ¿Con qué vamos a continuar, ¿no? Parte 2 de Camins. Como sabéis, Alpha Advisor versión 6 es ya Open Source Edition, es software libre y gratuito, ¿vale? Lo podéis bajar desde su página web. Y hemos introducido muchísimas mejoras que lo hacen todavía mucho más potente, mucho más útil para nuestro trading algorítmico. Sobre todo hemos introducido muchas mejoras en el algoritmo de Camins, que es un poco lo que os voy a comentar. Aquí tenéis un par de pantallazos, luego vamos a ver sobre las distribuciones y el número de clúster, estelas de araña para encontrar
determinar cuáles son los mejores clústeres. Lo vamos a ver en profundidad ahora a continuación con el software. Os recuerdo, en cualquier momento tenéis el chat a vuestra disposición, ¿vale? Me podéis interrumpir, escribir en el chat cualquier pregunta que tengáis o cualquier comentario que yo lo voy a estar leyendo, ¿vale? Iremos respondiendo sobre la marcha, cualquier inquietud que tengáis. Vale, vamos a ver. Entonces, lo primero es qué mejoras importantes ha habido en el algoritmo Camins. El algoritmo Camins ya funcionaba muy bien y era muy práctico y muy potente tal y como estaba. Pero hemos seguido evolucionándolo, ¿vale? Lo hemos hecho una adaptación y una mejora de forma que obtenga todavía mejores resultados. Mirad, la idea de cuando utilizamos Camins para explorar para explorar una optimización. Estamos optimizando un robot y queremos utilizar Camins para explorar y encontrar zonas de parámetros robustas, ¿vale? Tal y como comentaba en el seminario anterior. Entonces, si vamos a imaginar que esto que estoy dibujando es todo el espacio de optimizaciones, mediante Camins lo que vamos a conseguir va a ser encontrar clústeres o grupos, ¿vale? Grupos de parámetros que son parecidos entre sí y que van a responder de forma robusta, ¿vale? Más robusta a las condiciones cambiantes del mercado. Entonces, en cada uno de estos clústeres es una partición de lo que sería todo el espacio de optimizaciones. Siempre va a haber un núcleo, ¿vale? O centroide, que se le llama de cada clúster. Es importante ver que esta partición esté hecha de forma correcta, ¿vale? Que sea óptima la forma en la que se parte. Y esta es una de las mejoras que ha habido en el algoritmo. Por una parte, se mejora lo que se llama cohesión de los clústeres. Es decir, los clústeres que se están encontrando ahora, ¿vale? Están más cohesionados, tienen los elementos del clúster, están todos más juntos, todos son más representativos, ¿vale? Entonces los clústeres están mejor seleccionados. Esto, al mismo tiempo, da lugar a una segunda mejora, y es que la separación entre dos clústeres de parámetros aumenta, ¿vale? Obviamente, si reducimos el tamaño, si yo tengo un clúster, este clúster de aquí tiene este tamaño, tiene esta separación respecto a este otro. Si yo soy capaz de hacerlo, de cohesionarlo y hacerlo más pequeño, pues la separación aumenta, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque eso nos va a hacer que este espacio de optimizaciones esté mucho mejor dividido de como podía ser inicialmente, ¿de acuerdo? Con el algoritmo anterior. Después, ahora, eso es una mejora bastante importante que se ve se ven los resultados que obtenemos a la hora de analizar los informes de optimización. ¿Vale? Fijaos, ahora cuando arrancamos Alpha Advisor, obviamente los que ya utilizáis Alpha Advisor y para hacer vuestros robots de trading y hacer vuestro trading. Cuando arrancamos Alpha Advisor y arrancamos la consola de optimización, nos va a aparecer esto. Estos gráficos de aquí. Este primer gráfico es un gráfico, o sea, estos primeros 6 gráficos nos van a analizar la optimización que hemos realizado. Es importante, es una radiografía de todos los elementos que tenemos en nuestra optimización. ¿De acuerdo? Y podéis ver, por ejemplo, aquí estamos mostrando los beneficios. Y si yo pongo el cursor aquí, vais a ver que de todas las optimizaciones
que todas las optimizaciones que hemos realizado, 544 en este rango de beneficios, ¿vale? Que veis aquí escrito, ¿vale? Y cómo la curva se va, la distribución, perdón, se va amontonando en torno a este factor de beneficio, profit factor. Igual, ¿vale? Veis que aquí hay una zona en donde se acumulan. Y aquí en el ratio de beneficio riesgo también sucede, ¿vale? Una zona central, la rentabilidad igual, ¿vale? De esta forma tenemos sobre nuestra optimización algo que no nos daba MetaTrader. Nos va a dar una radiografía de los 6 elementos más importantes, las 6 estadísticas más importantes que tenemos de esa optimización, que son la rentabilidad, el ratio de beneficio entre riesgo, el factor de beneficio, el número de operaciones, el drawdown o disminución en porcentaje y finalmente los beneficios. ¿Vale? Esto sería una primera herramienta, una primera mejora en la consola de Cummins, que ya nos está diciendo mucho sobre la optimización con la que estamos trabajando. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Los que ya usáis Cummins y sabéis cómo funciona, y estoy intentando ordenar los clusters, ¿vale? Yo he seleccionado aquí 2 clusters, el 1 y el número 1 y número 4. Fijaos una cuestión que es que muy importante en el algoritmo ahora es que el número de muestras que contiene un clúster, acordaos, es una agrupación de sets de parámetros, es una configuración de sets de parámetros que son similares, ¿vale? Que se comportan de forma similar. Entonces, aquí en el clúster 4 tenemos 1000 elementos que conforman ese clúster, y en el clúster 1 tenemos bastante menos, tenemos 318. Entonces, como nosotros lo que nos interesa es la robustez del sistema y que sea representativo, ¿vale? Más allá de que si un clúster da más beneficios que el otro, por ejemplo, fijaros, el clúster 1, 5.350 frente al otro que es un poco inferior, 4.582, pero este clúster, sin embargo, es más importante, ¿vale? Porque es más confiable, tenemos más muestras y es más importante que el anterior. Podéis ver, fijaos, esto sería como las 6 gráficas que os he mostrado anteriormente nos están corroborando que el clúster 4 es más importante que el 1. ¿Vale? Fijaos cómo hay muchos, este clúster tiene más elementos, ¿vale? La frecuencia es mayor, ¿vale? Y está, aún estando en este rango inferior de beneficios, ¿vale? Pero está más en lo que sería en el centro de la distribución. Si vamos viendo rápidamente el resto de gráficas, pues vemos que con la disminución pasa igual, el clúster 4 está más centrado, ¿vale? Igual, número de operaciones, factor de beneficio y así sucesivamente, vamos viendo a veces casi igual, ¿no? Ratio BR y rentabilidad, ¿vale? Vamos viendo esta parte, que sería un primer análisis de la optimización, ¿vale? Pero esto es una primera radiografía sobre nuestra optimización para detectar anomalías y para ver que todo está, y después para hacer una comprobación hacia atrás de los resultados que tenemos, ¿vale? Bastante útil. Bueno, lo siguiente, os he explicado la mejora en cuanto a cohesión de los clústeres y separación, ¿no? Cuando estamos, tenéis que saber que Cummins divide el espacio de optimización, el espacio con todas las optimizaciones, lo va a dividir dando los clústeres que son, pues son grupos, ¿vale? Zonas con vecinos comunes. El número de particiones, que es lo que se llama las CAS,
¿vale? Un clúster, o sea, un espacio de optimización, perdón, se puede dividir en 5 Ks, que es dividirlo en 5 trozos, en 5 partes, o se puede dividir en 10, en 20, ¿vale? Se puede dividir en todas las que queramos. Pero según cómo hagamos la división, va a ser más importante o menos importante cada uno de los clústeres. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las mejoras importantes del algoritmo. Lo veis aquí, en lo que aparece, bueno, la suma de errores de cuadrados, ¿vale? Y el K sugerido, ¿vale? Simplemente, automáticamente ahora AlphaAdvisor nos va a sugerir un K. ¿Veis que pone aquí K sugerido? Está aquí, en esta línea, y nos dice que es 12 clústeres. ¿Vale? Él ha analizado, AlphaAdvisor ha analizado todo el espacio de optimizaciones y ha computado que realmente lo debe partir en 12, ¿vale? 12 y generar 12 clústeres. Esto va a ser el óptimo, ¿vale? La mejora sobre el algoritmo es así. En el anterior versión que teníamos de K-means, éramos nosotros los que debíamos elegir el número de particiones, el número de clúster, y por defecto solíamos utilizar 10 porque es un número que se aproxima bastante a lo que en general lo que nos solía aparecer, pero ahora ni siquiera tenemos que tomar esa decisión porque ya el algoritmo la va a determinar, ¿de acuerdo? Y esta es la decisión óptima. Partir el espacio en 12, ¿vale? Nos permite el software modificarlo e introducir los que queramos. Si queremos en 5, pues va a ser en 5, ¿vale? Pero ya él nos ha hecho una sugerencia que es 12. ¿De acuerdo? Vamos a ver, después pulsando, como sabéis, el botón de lanzar K-means, nos van a aparecer todos los clústeres. Y tenemos aquí los 12 clústeres que hemos generado. ¿Vale? Hay dos funcionalidades más muy importantes. Bueno, ya sabéis que estos clústeres, ya sabéis cómo funcionan. Aquí arriba tenéis lo que son los parámetros, ¿vale? Take profit, puntos de break-even, periodo de X, stop loss, ¿vale? Y después a continuación ya vienen las estadísticas de cada uno de esta configuración. Si vosotros sobre este robot lanzáis un backtest con estos parámetros que vienen hasta aquí, 1, 2, 3, 4, estos 4 parámetros, vais a obtener estos resultados, ¿vale? Y esos parámetros son el centroide de un clúster con vecinos muy similares, ¿vale? Por lo tanto, se considera que este clúster, este conjunto de parámetros, es muy robusto. Bien. A continuación, claro, tenemos los 12 clústeres y debemos elegir, porque un clúster es para poner el robot a funcionar, ¿vale? Con un conjunto de parámetros. ¿Cuál elegimos? Bien, que sepáis que ya viene ordenado de mejor a ligeramente peor, ¿no? Cada vez. El primer clúster es el que debemos elegir siempre. ¿Y a qué se debe este criterio de ordenación? Bien, en el manual de AlphaAdvisor, en su web, podéis acceder al manual y leer detenidamente qué algoritmo de ordenación y ponderación hemos diseñado para ordenar estos clústeres. Pero de forma práctica podéis ver aquí que estos son los filtros, beneficios, operaciones, factor de beneficio, rentabilidad, disminución en porcentaje y ratio BR, que son muy importantes. Y aquí yo le he dado un orden, que es mi orden de preferencia, ¿vale? En este caso he puesto beneficios es lo más importante, seguido del número de operaciones, pues lo he marcado con un 2, seguido de este ratio entre el beneficio partido, o el ratio de beneficio dividido entre el riesgo incurrido, el cuarto es el factor de beneficio, el quinto es la rentabilidad y el sexto es la disminución. Por lo tanto, hay un algoritmo detrás que yo, según esto que yo he marcado anteriormente, ya me ha ordenado los clústeres. De forma que este clúster es, según mi criterio, que yo he ordenado aquí, es el mejor. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, se entiende todo. Si tenéis alguna pregunta,
Acordaos de escribirme ahí por el chat que estoy leyendo. Me pregunta, vale, me pregunta José María y Joel, ¿vale? Que son alumnos nuestros de la escuela de trading inteligente, que no les sale a ellos en el Alpha Advisor esto, ¿vale? Es que es esta versión con estos cambios, ¿vale? La publicaremos mañana. Ahora mismo, mañana veréis la actualización, que sabéis que Alpha Advisor se actualiza automáticamente. Todos tenéis siempre la misma versión y es la última, con todas las mejoras, ¿vale? Alpha Advisor siempre se actualiza en la esto. O sea que a partir de mañana, en cuanto lo publiquemos estos cambios, lo vais a tener. Vale, gracias a ti. Vemos lo último de todas las mejoras que estamos realizando que quiero enseñaros. Es también bastante importante y son estos gráficos de araña que tenemos aquí, de tela de araña. ¿Vale? Fijaos, de nuevo están representados estos factores que son estadísticas, que son beneficios, número de operaciones, factor de beneficio, rentabilidad, porcentaje, o sea, disminución en porcentaje y el ratio de beneficio-riesgo. Todos esos tan importantes están representados por cada clúster. Es la línea roja. Fijaros, vamos a ver uno. Aquí, la línea roja. Yo tengo en el clúster 11, veis aquí que pone clúster 11, operaciones 216 operaciones. ¿Vale? Veis aquí, donde pongo el cursor, clúster 11, 216 operaciones. El clúster 10, 167 operaciones. Clúster 10, 167 operaciones. Y así voy viendo, ¿vale? El número de operaciones es la línea roja. Vamos a ver, por ejemplo, aquí los beneficios. Fijaos, el clúster 2, yo voy marcando, veis que aquí pone clúster 1, clúster 2, clúster 3, 4, 5, ¿vale? Tantos como clúster haya generado. En este caso son 12. Beneficios en el clúster 2, 5.164, que coincide aquí. Clúster 2, así, ¿vale? Y eso es, la línea roja va a indicar lo que nos viene aquí, el número de beneficios. Así que de entrada estáis visualizando todos los clústeres, cuál es el que más beneficio tiene. No hace falta que estéis buscando entre los números en la tabla, lo estáis viendo aquí. ¿Vale? Se ve mucho más rápido. Yo en la tabla, si a alguien le digo, venga, dime de estos 12, dime el que más beneficios tiene. No tardas mucho porque miras y dices el 2. Pero aquí se ve antes, ¿verdad? Se ve enseguida que el 2 es el que más beneficios tiene. Igual que te digo, pues puedo decir rentabilidad, pues vemos aquí el 2 y el 6. ¿Vale? Está aquí. 35 y tal. Bueno, ¿y qué es la línea amarilla que hay detrás? La parte amarilla. Pues siempre es, fijaos que se repite en los 6, porque es el número de muestras por clúster. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos aquí que me dice número de muestras en este clúster 485 y beneficios 500 tal. ¿Vale? Está ahí. De forma que yo siempre voy a poder, tengo una medida también visual de este clúster, lo representativo que es, ¿vale? Porque tiene tanto de beneficio y tantas muestras. Cuantas más muestras tenga, como os he explicado antes, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si vemos por aquí. Sí, vais a poder siempre comparar de esta forma. ¿Vale? Beneficios, muestras por clúster. Volviendo aquí al principio, ¿vale? Vamos a recapitular un poco todo lo que sería la mejora en el algoritmo de K-means, ¿vale? Esta mejora que va a hacer nuestros sistemas mucho más robustos y mucho más potentes. Os quiero comentar, antes de recapitular, para que tengáis la misma percepción que nosotros, ¿vale? De lo que hace este algoritmo. Fijaos, todos optimizamos los sistemas porque hay que optimizarlos y hay que obtener sus parámetros, los parámetros con los cuales hay que operar. Cuando vosotros elijáis
un conjunto de parámetros lo podéis hacer estupendamente. Podéis guiaros por cualquier método, el mejor que tengáis para seleccionar parámetros. Pues luego tendrá unos resultados. Fijaros los resultados que se obtienen utilizando K-means para encontrar clústeres de parámetros robustos. ¿Vale? Fijaos cómo cambian, son los mismos robots, pero fijaos cómo aumenta, ¿vale? Toda la rentabilidad, todo el rendimiento del sistema aumenta drásticamente utilizando K-means. Os recuerdo que AlphaAdvisor es un software de descarga gratuita, es software libre, podéis utilizarlo, ahora entréis a su página web, alphaadvisor.com, y descargáis el programa. Podéis, con el programa, los que ya lo utilizáis, sabéis perfectamente que podéis diseñar cualquier sistema de trading que se os ocurra a partir de vuestras reglas. Podéis analizar los informes de operación y los informes de pruebas históricas de backtest. Y, como estamos viendo ahora, podéis optimizar, ¿vale? Y analizar las optimizaciones mediante este módulo de K-means que otorga estos resultados. Recapitulando, como decía, pues aquí veis, empezamos analizando la optimización en estos 6 estadísticas. ¿Vale? Vamos a ver esta radiografía múltiple del espacio de optimización. Tened en cuenta que cuando estamos optimizando un robot, pues estamos generando todo un espacio que tendrá tantas dimensiones como parámetros optimicemos. Y ese espacio de n dimensiones, ¿vale? En este caso tenemos 4, take profit, stop loss, los puntos para que salte el break-even y el periodo del indicador ADX. Tenemos 4 dimensiones. Tenemos un montón de resultados por la variación del rango que le hemos dado a cada una de esas dimensiones para hacer toda la combinatoria que da lugar a todas las optimizaciones. Es imposible elegir entre todos los resultados, elegir uno a mano, por muy buen ojo que tengamos. Necesitamos una herramienta como esta para analizarlo en profundidad, que nos ayude, ¿vale?, algorítmicamente a elegir los mejores parámetros. Y como habéis visto los resultados, K-means lo hace y lo hace muy bien. Bueno, pues empezamos con este análisis, esta radiografía múltiple, para ver que todo es correcto, que no hay ninguna anomalía y que todo coincide, que se está distribuyendo todo bien. A continuación, vemos que nos sugiere dividir el espacio en 12 clústeres, ¿vale? Son van a ser los clústeres óptimos. Y nosotros hemos generado, este es nuestro criterio, el criterio de orden, ¿vale? Por beneficios, operaciones, cómo tiene que agrupar, ¿vale? Cómo tiene que agrupar, que es a lo que le damos más importancia. Esto lo podéis modificar y cada uno puede generar su criterio, ¿vale? Y una vez hecho eso, lanzamos, obtenemos los 12 clústeres. Fijaos que ya lo que os he comentado, nos vienen todos ordenados según lo importante que sea, según el criterio. El clúster 1, ¿vale?, sería el primero que seleccionásemos. Y luego, aunque ya sabemos que el clúster 1 es el mejor, este sistema de la nube, ¿vale?, japonesa, el clúster 1 va a estar aquí en todo se basa en el uso de un indicador, el Ichimoku. El 1, es un indicador, ¿vale?, que desarrolló, el 1, fijaos, aquí, ahora hablaremos un poquito de él, desarrolló un profesor de universidad japonés en los años 40, y es un indicador, es inferior al de hay otros quien dice que es clústeres, bastante ¿vale? sofisticado, Pero otros dicen que es general, elegante, es un según indicador el ideal para ordenamiento que yo le he dado, tendencias, da igual, se el diseñó clúster sobre 1 todo sigue siendo el para su primero. uso en Vale, la aquí búsqueda tenéis de un tendencias, vistazo y de todos tiene los más o menos factores este aspecto, ¿no? que Puede ser componen algo cada uno de confuso los porque 12 clústeres, es añadir ¿vale? Para unas cuantas líneas más corroborar y al... ver que todo funciona exactamente y correctamente. El software AlphaAdvisor, como os he dicho, lo podéis descargar de la web, es open source, es de descarga gratuita, ¿vale? Y hasta aquí más o menos es un poco, cerramos la parte 2 del seminario sobre K-means. Si tenéis alguna duda, estoy leyendo el foro, si no podéis enviarme a mi mail, ¿vale? O a través de Twitter, lo que queráis, podéis enviarme cualquier consulta. Y ya sabéis, ver el vídeo anterior, K-means parte 1, ¿vale? Y si queréis saber más, os recuerdo que tenemos la única escuela online para aprender trading automático inteligente,
la Intelligent Trading School. ¿Vale? La próxima edición la empezamos ahora, en julio. Todavía hay plazas, aunque quedan muy pocas, pero os podéis matricular, ¿vale? Y hasta aquí por mi parte, eso es todo. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes. Nos vemos en el próximo webinar, donde vamos a tratar más temas de trading automático inteligente, ¿de acuerdo? Trading basado en inteligencia artificial, en minería de datos y en muchas más tecnologías. Bueno, hasta entonces, hasta el próximo webinar. Os deseo a todos muchos pips en vuestro trading. Hasta la próxima.